Este martes se celebra la segunda jornada de la conferencia anual sobre cambio climático de Naciones Unidas en Glasgow, sin que hasta el momento se hayan producido grandes avances o importantes compromisos de inversión para alcanzar la neutralidad de emisión de carbono antes de 2050 y frenar el incremento de la temperatura global del planeta a 1,5 grados hasta entonces. La inversión sostenible hay que mirarla siempre con una perspectiva de muy largo plazo y además se necesita una transición justa y equilibrada. Ya hemos visto también los problemas que ha generado abandonar así al tuntún de repente la inversión en combustibles fósiles. Más allá de que cada uno de nosotros estemos más o menos alineados con los objetivos de Naciones Unidas, hay otro debate que siempre es interesante cuando hablamos de dinero y cuando la máxima de la mayoría de las empresas cotizadas es funcionar bajo criterios de sostenibilidad. La E de la inversión ESG, E de medio ambiente, S de sostenibilidad, G de gobernanza. Vamos a analizar hoy si las inversiones ESG son más o menos rentables que las inversiones tradicionales. Lo vamos a comentar hoy con Gonzalo Lardíez, gestor de renta variable en Adbank. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Y con Daniel Sancho de Mapfre Gestión Patrimonial, MGP. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, encantado de verte de nuevo. Bueno, cumbre de Glasgow y la inversión sostenible está muy de moda. Entra muchísimo dinero, creo que desde el año 2020 han introducido fondos por valor de 1,7 billones, creo que he leído estos días, pero y también, pues llega en un momento también muy delicado con todo el tema de la crisis energética, la subida del precio de la luz, del gas, el petróleo, etc. Y llega en un momento delicado donde buscar ideas de inversión es complicado. La famosa represión financiera en la que ya llevamos muchos años y que la pandemia no ha hecho sino acelerarla, con lo cual al mercado le das un poco un rayo de luz por el que apostar o por el que, digamos, coger tendencia y lo coge con los brazos abiertos. Ese es el gran problema muchas veces, que el mercado suele acertar bastante bien con la dirección. La dirección es la que es, pero la intensidad, pues a lo mejor en algunos momentos ahí ya los flujos de liquidez distorsionan un poco. El proceso es el que es y el proceso llevará su tiempo, pero los mercados a lo mejor pues tienen unos tiempos y unos plazos que a veces son mucho más de corto plazo. Y eso genera distorsiones, lo vimos el año pasado con el tema de renovables, compañías que hacían todo el tema relacionado con el hidrógeno. Sí, son tendencias de futuro, realmente no todo se va a materializar en la forma en la que descuenta el mercado, habrá tecnologías que irán mejor, habrá tecnologías nuevas que aparecerán, otras tecnologías se desarrollarán y es una tendencia de futuro, la intención está ahí, intención política, los hechos son los que son, pero todo lleva su tiempo. Entonces el mercado pega acelerones y frenazos, tuvimos un acelerón importante en el año pasado y ahora estamos un poco en época de frenazo, pero la tendencia de fondo parece bastante clara. Aquí un tema que siempre comentamos, ¿no? Las fechas que comentabas en la introducción, ¿no? El conseguir emisiones cero, bajar la temperatura, estamos hablando de muchos años, estamos hablando de 2050 en algunos países, 2060... 2070, India 2070. Hoy. Bueno, y la verdad es que no sé, o sea, al hablar de tantos años al final es bastante incertidumbre la que tenemos, ¿no? Y desde el punto de las inversiones, pues es lo mismo, ¿no? Las inversiones en renta variable, siempre decimos, ¿no?, que tienen que ser como poco a 10 años y si se puede más, para asegurar que el riesgo o la volatilidad de los largos plazos se vaya comprimiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues aquí nos volvemos a dar cuenta un poco de la esquizofrenia del mercado a largo plazo. Entonces, yo creo que no es ni blanco ni negro, hay que buscar el gris. El gris en esto de las energías, pues yo creo que la palabra clave es la transición energética, ¿no? La idea de el año pasado el petróleo donde estaba, nadie quería el petróleo, el carbón, los precios por los suelos, es verdad que estaba la pandemia, ahora nos hemos dado cuenta que todavía puede ser importante la energía fósil en ciertos momentos, entonces lo que no podemos hacer es dejar de invertir en una transición energética porque es una transición larga, de aquí a 2050 todos vamos a intentar tener energías renovables, todos vamos a intentar que el mundo sea sostenible, por supuesto, pero no puedes hacerlo de un día para otro. Entonces, en este sentido yo creo que la comparación de las fechas que tratamos con el movimiento cortoplacista del mercado, pues muchas veces esto, ¿no? Lo que decía Gonzalo, hay que fijarse un poco más en la dirección, hacia dónde vamos, sabemos hacia dónde vamos, lo que pasa que cómo llegar, pues el mercado a veces que te despista, ¿no? Hay una
encuesta de Natixis que dice que 3/4 partes de los inversores profesionales, o sea, vosotros ya tienen en cuenta factores ESG como las emisiones de CO2, la privacidad del consumidor, las relaciones laborales o el grado de transparencia a la hora de escoger o seleccionar productos. ¿Vosotros os incluís en esas 3/4 partes? Por supuesto. Pero esto no es algo nuevo. Al final, las 3 letras no famosas de la inversión ESG, o en español ASG, pues al final, si lo vemos desde el punto de vista del sentido común, no es que sea más... O sea, al final, una inversión sostenible o una inversión que se fija o va a tener una gobernanza, una empresa que tiene una gobernanza mejor, a priori es más sostenible, a priori va a hacer mejor las cosas. Entonces, es verdad que ahora... va a estar más cara en el mercado. Pues sí, puede estar más cara, pero efectivamente quizá hay veces que comprar caro sale mejor que comprar barato, ¿no? Esto es un tema que sí que hay que ver. Al mismo tiempo, yo cuando voy, hemos visto muchas oportunidades ahora en el mercado y se está viendo, y hay mucho cliente preguntando por el tema de las materias primas. Nosotros siempre hemos dicho que hay empresas energéticas pues que están haciendo muy bien su trabajo en el concepto ESG. No porque trabajen en una energía fósil no van a ser ESG. Entonces, es algo que Mapfre lleva viendo desde poco más que su creación, pero claro, ahora se está vistiendo de una manera diferente y todos empezamos a hablar, ¿no? La famosa taxonomía, el tema de tener que hablar un mismo idioma, que no es fácil, porque es un tema bastante, vamos a decir, cualitativo, no es cuantitativo. Entonces puede llevar a mucha confusión, la regulación va por un lado, va en una dirección, va a una velocidad, el mercado va en otra. Entonces, yo no dudo que dentro de unos años esto estará totalmente organizado, pero va a requerir tiempo, ¿no? Sí, desde hace tiempo que creemos que esto es una tendencia que está aquí para quedarse, ya no solamente los temas de medio ambiente, sino los propios temas de gobernanza, que era algo que las compañías pues hasta hace no demasiado tiempo eran un poco escépticas en cuanto al nivel de transparencia o de información que tenían que dar al mercado, que era algo más o menos opcional, y ahora no es algo más o menos opcional, es algo de cumplimiento dentro de la parte de cumplimiento normativo. Entonces, dentro de la gestión, pues también nos adaptamos a este entorno, a esta nueva regulación. Incluso los gestores en un momento determinado tenemos que tener pues acreditaciones como que tenemos digamos la formación suficiente para acometer todos estos criterios, y es un poco pues la tendencia que comentábamos antes en cuanto a sostenibilidad y demás, pues en cuanto a la gestión y todo lo que va un poco aparejado a ella, pues todo este tema de criterios se tienen en cuenta. Entonces la tendencia está aquí, la tendencia, pues como toda tendencia, tiene sus periodos de implantación, pero la verdad es que parece bastante claro que es de cara a futuro pues uno de los pilares angulares donde pues se tendrán que tener en cuenta a la hora de gestionar, además ya lo de por sí que supone pues todo lo tradicional que hay detrás de la gestión. Daniel, que bueno, de momento con lo que trabajamos son con herramientas más cualitativas que cuantitativas, ¿no? Ahí reside un poco uno de los grandes hándicaps, que es todavía saber cuantificar las métricas, ¿no? Bueno, aquí los objetivos de cada país también vemos que va cada uno un poco por su lado. Pocos ahí lo que hay que aunar y regular, ¿no? Para que... Yo creo que desde el punto de vista del inversor particular sigue habiendo mucha confusión, mucha desconfianza, no confusión, en el sentido de que sí, todos tenemos claro que está sucediendo algo gravísimo con el planeta, en este caso el calentamiento global. Sabemos que se tienen que poner medidas, pero claro, no sabemos muy bien si acertamos, si la mejor idea de inversión es una petrolera que se está transformando para cumplir con todo ese tipo de criterios, o incluso ser neutral en emisión de carbono dentro de unos años, o nos tenemos que ir a por un fabricante de molinos de viento. Aquí yo creo que el enfoque, tanto la gente, o sea, el inversor minorista y el institucional, es tratar de dar un paso hacia detrás. Un paso hacia detrás en el sentido de no fijarte en lo que está ocurriendo a día de hoy, porque probablemente no se entienda gran cosa. Porque por un lado al mercado, como decía, te manda cierta información en el cual dices, joder, ahora todos vamos a la energía fósil, ahora no, ahora sí. Entonces, mucha confusión por el mercado. Luego, términos regulatorios, obviamente se está intentando organizar, pero claro, la regulación tiene que ir a una velocidad. Entonces, hay estudios y en Mapfre son estudios públicos que demuestran que la inversión ASG
lleva mucho tiempo y si se hace de manera cuantitativa, probablemente sea mejor que la no ASG, pero no es porque sea ASG, es porque... Ya me están medio contestando, ya me están diciendo que la tradicional sigue siendo más rentable que la ASG en estos momentos. O sea, es que ¿qué es inversión ASG? Al final el problema que tenemos es cómo medirlo, ¿no? Tenemos muchos proveedores que nos dan datos concretos y tratan de bajar a un dato cuantitativo algo que es cualitativo, lo cual es de extremada complicación. Entonces, al final, desde el punto de vista pragmático, de la practicidad de cómo estar en mercado y recomendar inversiones, pues esto lo que hace es generar oportunidades, porque si hay algo que te está intentando aclarar y te genera confusión, el mercado no lo entiende, por lo tanto, tú haces tu propio análisis un poco desarrollado a nivel interno y vas a encontrar oportunidades, que es lo bonito del mercado, ¿no? Que no por las estandarizaciones siempre son complicadas. Entonces, bueno, ya os digo, desde el punto de vista de Mapfre, entendemos que la inversión ASG no es algo nuevo, es algo que lleva estando mucho tiempo y se ha demostrado que probablemente sea más rentable. Lo que pasa que hay que entenderlo como... No hay que eliminar... Porque hay ciertas veces, ¿no?, que vemos, no, ASG no se puede invertir en petróleo, no se puede invertir en ciertas temáticas. Bueno, yo creo que es que hay que remangarse e ir un poco antes, es decir, oye, esta empresa, ¿cómo está invirtiendo? ¿Cómo hace su negocio? ¿Lo hace de una manera que está tratando desde el punto de la gobernanza, del medio ambiente, de lo social, de una manera lógica y de largoplacista? ¿Es sostenible? ¿Da sostenibilidad a la sociedad? Sí. Bueno, pues entonces entendemos que sí, desde el punto de vista de valoración, pues habría que invertir. Hablemos también de la bolsa española. Bueno, parece que ha tenido ahí un arrebato, ¿no?, un poco para irse un poquito para arriba. Lo que pasa es que también conocemos a nuestros clásicos y en este caso hablamos de un índice IBEX 35 que, bueno, que también ha generado siempre también muchas expectativas y luego, bueno, pues ha quedado nada. Creo que está todavía un 9% de los niveles prepandemia, que estaban muy contentos algunos por haber superado los 9.000 puntos, pero es que todavía estamos muy, muy atrás respecto a otros mercados. Bueno, eso, como hemos comentado en muchas ocasiones, es un índice tan particular que en un periodo de crecimiento de la economía española y habiendo terminado la crisis de deuda periférica y ser una de las regiones, uno de los países que más crecía en Europa prepandemia, su índice estaba al mismo nivel que estaba 7 años atrás. Lo que pasa es que hay que, como en casi todo, hay que separar el grano de la paja y hay cosas que han ido muy bien y hay cosas que no han ido tan bien. Entonces, el que restaba tradicionalmente todos estos años el gran peso pesado del índice, que eran los bancos, pues ahora mismo pues es el mejor subsector dentro de la bolsa europea y eso se nota dentro del IBEX. ¿Cuál es el problema que siempre comentamos? Tenemos por el otro lado las eléctricas, que es el otro gran peso pesado a nivel sectorial en el índice y que es el peor sector en Europa. Entonces, esto hacemos el mix, que al fin y al cabo un índice es una media representativa y ganadores y perdedores pues te llevan a un punto medio. Sesiones como la de ayer que nos ponemos a cabeza, pues utilities más o menos bien, eléctricas bien, pero bancos, pues con toda esta debilidad de la renta fija, pues es el sector que destaca. Entonces, hemos dicho siempre que no es muy representativo el índice de la situación real de la economía y es más un poco más las características o ventajas y desventajas de estos dos grandes sectores que generan grandes distorsiones. El IBEX es siempre lo comentamos, ¿no?, con los compañeros, que es el índice donde de verdad se ve el gestor activo si es bueno, ¿no? Lo que comentaba Gonzalo, si tú analizas el IBEX en los últimos, 20 años, la rotación de empresas y de importancia pues ha sido enorme, ¿no? Y el haber elegido de verdad la gestión activa, la empresa buena, tenemos fondos fantásticos en España de renta variable española. Entonces, vamos a decir, el inversor o aquel ahorrador que no conoce o no tiene cultura financiera y ve el IBEX como un índice representativo de empresas españolas, lo es, pero es un índice que está construido de una manera peculiar porque hay pocos valores, pero dentro yo creo que es uno de los índices donde es verdaderamente sencillo ver que la renta variable, el pagar a un gestor una comisión de gestión, pues te va a generar dinero, porque si tú analizas el IBEX, la rentabilidad de los últimos 20 años, y analizas fondos de renta variable de gestión activa,
barbaridades. Se sacan no puntos básicos, sino puntos porcentuales al índice, lo cual te dice que muchas veces hay que ver la inversión desde varios puntos de vista, ¿no? El hecho también es que la inversión en fondos de bolsa española se ha reducido a la mitad en los últimos 3 años. Ahora mismo el patrimonio creo que son 3.500 millones de euros. Claro, comparado con otros países es una cifra absolutamente ridícula. En ese sentido yo creo que también es importante pues la globalización. De aquí a 20 años, yo llevo en mercados de capitales unos 15 años y sí que desde entonces he visto, bueno, incluso las empresas, ¿no?, las multinacionales, al final ya no nos miramos tanto el ombligo y como es relativamente sencillo, dado los instrumentos que tenemos de fondos de inversión, el invertir de manera global, pues te dice que muchas veces este es el mensaje, ¿no? Dices, pues a lo mejor el inversor está buscando cierta diversificación porque es relativamente sencillo, no es caro y hay instrumentos para realizarlo. De hecho, nosotros, dentro de lo que recomendamos, nosotros tenemos en cuenta el IBEX 35, la región ibérica, pero obviamente no es la parte más importante de las recomendaciones. O sea, tenemos que tener una diversificación, igual que para renta variable hablamos de perfiles arriesgados, pues algo de países emergentes, Europa, Estados Unidos, al final, y dada la situación de mercados que tenemos ahora, pues lo consideramos casi relevante el tener los huevos bien repartidos, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, inversión por países no deja de ser parte de un tipo de segregación de las inversiones, que en este caso era geográfica, donde podíamos entender que segregando geográficamente por países pues se podía generar un valor añadido, porque cada país con sus propias características y sus políticas marcaba diferencias respecto al resto. Pero conforme han ido evolucionando los mercados, digamos que esa segregación geográfica pura y dura, que antes era muy característica y muy fácil de intuir, va quedando poco a poco superada, y estábamos hace un momento hablando de temas ESG, de dinámicas de cambio climático, de temáticas sectoriales, de fondos de tecnología, de muchas variantes, criptomonedas, que es algo que no estaba, pero que está allí. Entonces, digamos que ese principio básico de segregación geográfica poco a poco va quedando superado por las propias dinámicas del mercado. Siempre ha habido también fondos sectoriales, pero bueno, aun habiendo fondos sectoriales, están dentro de un sector, en una compañía, por ejemplo, de renovables, que no dejan de ser compañías que podríamos decir de utilities, una compañía de renovables pura y dura, una compañía eléctrica tradicional, pues las dos están en el mismo sector, pero su realidad es totalmente distinta. Entonces, digamos que el tema de país, de fondos relacionados con un país, va quedando superado, y son las nuevas tendencias de mercado. Y hablando de temas de ESG hace un momento, pues lo viene a refrendar, y ahora es un poco la tendencia de mercado. Y hablando de los bancos y los bonos, que también ya habéis hecho alguna mención en los últimos minutos, veo aquí el 10 años americano en 1,55, clavado, muy parado, no sé, como... Yo no sigo mucho renta fija, bueno, mi compañero, yo lo único que veo es un cierto aplanamiento en las curvas, en la parte larga, que sin ser un entendido, pero son señales que, más allá a lo mejor de distorsiones de corto plazo, porque también es un mercado donde su naturaleza ha quedado muy adulterada en los últimos años, pero que son señales pues un poco creo que de cautela. No sé si son movimientos más de corto plazo, de posicionamiento de los inversores en diferentes partes de la curva, pero es algo que el 10 años americano está en donde está, pero a mí lo que me sorprende es el menos 0,10, que todavía está el boom. Entonces, para mí eso es lo más llamativo. En la renta fija pues se está dando un poco la misma incomprensión en el corto plazo. Aquí al final estamos teniendo datos de inflación, datos que te están llevando desde el punto de vista de lógica financiera, pues no es un equilibrio, ¿no? Los tipos donde están a la situación económica. Vuelvo a referirme a los bancos centrales, ¿no? Lo que sí que estamos viendo estos días, con todos los datos de inflación, que parece que la temporalidad ya no es tan temporal, sino que a lo mejor hay algo más de persistencia en la inflación, sobre todo se está notando mucho en la parte corta de la curva, ¿no? Lo que decía Gonzalo, el aplanamiento está siendo porque la parte corta de la curva está subiendo. Por ejemplo, en Estados Unidos, que hay reunión esta semana,
pues tenemos los bancos centrales te están dando un mensaje de que planean subir los tipos cuando la reducción de las compras terminen, ¿no? Que será más o menos a finales del 2022. Claro, esto te lo están diciendo los bancos centrales, pero el mercado no se lo acaba de creer. Entonces el mercado en el corto plazo pues ya te está descontando que la primera subida puede ser a mediados del 2022. Y los datos de inflación, si siguen así presionando, pues quizá incluso antes. Y lo que descuenta el mercado para subidas de finales de 2022 ya estamos hablando de que lleva tiempo subiendo, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, esta volatilidad que estamos viendo en la parte corta de la curva no se está trasladando a la parte larga. La parte larga, probablemente cuando se traslade, que a mí no me extrañaría que se trasladara a la parte larga de la curva, a los 10 años, al Bund alemán. Ahí sí que podríamos ver cierta tensión en los mercados de renta variable, porque es verdad que no se están inmutando. Entonces, si ves las pantallas, ves que estamos en máximos en Estados Unidos, parece que nada está ocurriendo, pero dentro de las curvas es verdad que está habiendo cierto tensionamiento y te están dando mensajes de decir, oye, hay que tener cuidado que esto de la inflación... ¿Quién estará en lo cierto? ¿Los bancos centrales, el mercado? Pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Hay que intentar ser gris, no blanco ni negro y buscar un poco... Anda, que mañana, si le da Powell por no hacer el tapering, ahí ya sí que el mercado ya se puede poner ya... La puede liar parda, ¿no? Como entendemos que sí que va a haber una referencia, claro, estamos todos esperando. Hombre, eso. De lo poco que le queda a los bancos centrales, no voy a decir de su credibilidad, pero realmente pues todas sus políticas de lucha primero contra la deflación fueron un fracaso, porque todas sus políticas de estímulo económico realmente mantuvieron la situación, pero el objetivo de inflación nunca se cumplió y ahora se ha sobrepasado, con lo cual su credibilidad empieza a estar un poco en entredicho y lo poco que les queda, digamos que sí que su credibilidad es muy asentada es en el guidance y lo que trasladan al mercado que va a ser su política. Entonces esto se viene telegrafiando ya desde hace tiempo, como ya en esta parte también se despiste al mercado, pues el mercado ya en un entorno de inflación disparada, tipos cero y sin el guidance de los bancos centrales, pues lógicamente se puede empezar a poner bastante más nervioso de lo que ha sido tradicionalmente. Pero sí que es verdad, y lo venimos comentando hace meses, que están en una situación muy complicada, porque los tipos de interés reales nunca en la historia han estado tan bajos como ahora. Los tipos de interés reales son los nominales, el tipo de interés normal, y ya solo descontamos la inflación. O sea, estaría en un menos 3, menos 4, menos 5% dependiendo de la economía, y eso nunca en la historia ha sucedido. Entonces, están en situación complicada. Hay que fiar en el término transitorio que sea real, pero ya si al mercado le quitas un poco el telegrafiar las medidas y cumplirlo, ahí sí que ya la dispersión o la distorsión puede ser bastante importante. Parece que no, pero aún retirando estímulos, los tipos de interés van a seguir en el 0%. Yo creo que hay gente que todavía pierde un poco esa perspectiva. Bueno, nos he preguntado si habéis hecho ya acopio de agua, pilas y todo eso. Como dicen que aquí se va a producir un gran apagón, está todo el mundo con lo mismo, pero bueno. No sé, siempre los riesgos en el mercado, los que están muy anunciados son los que menos se cumplen y los que no están en el mercado son los peligrosos. No lo sé si en este caso también sucede algo parecido. Gonzalo Lardíez de Antbank y Daniel Sancho de Mapfre, Gestión Patrimonial. Ha sido un placer, muchas gracias a los dos, que vaya bien la semana y hasta otra. Gracias. Hacemos ahora una breve pausa, seguimos en Negocios Televisión, esto es Ponte en Acción, hasta ahora.